Sean bienvenidos a la siguiente clase de la materia de lubricación. Como recordarán, en la clase 1 estuvimos hablando de manera general una introducción acerca del sistema de lubricación. Como recordaremos, que el sistema de lubricación tiene una finalidad que prácticamente es proteger a los componentes, a todas las piezas en el motor que están en movimiento para evitar lo que llamamos fricción, y esta fricción entre componentes origina un desgaste entre las piezas mismas. Entonces el sistema de lubricación prácticamente es su finalidad, proteger de desgastes a todas las piezas del motor. No solamente depende, si recordamos, del aceite, sino también de los materiales con los que están hechos los componentes, la presión a la que están trabajando o están en fricción o en contacto, al tipo de fricción que se provoca, entre otras características que vimos en la clase anterior. En esta clase vamos a platicar de lo que es los lubricantes. Ya entendimos un poco qué es el sistema de lubricación y principalmente todo gira en torno a lo que llamamos lubricante. Entonces, ¿qué es un lubricante? Un lubricante podemos decir que es una sustancia sólida, semisólida o líquida. Puede ser de origen animal, vegetal, mineral o sintética, que se utiliza para reducir el rozamiento entre los elementos en movimiento. Entonces podemos llamar que el lubricante se encarga prácticamente de evitar todo el rozamiento que se lleve a cabo dentro del motor. Entonces, los lubricantes tienen esa principal función, que es evitar el rozamiento. Puede ser según la sustancia sólida, semisólida o líquida. Y pueden ser de tipo vegetal, animal, mineral o sintética. Entonces, para que exista estos materiales o este material llamado lubricante, acuérdense que nosotros lo llamamos aceite para el motor, debe tener estas sustancias que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué función tiene? Principalmente la vamos a clasificar en dos funciones. La principal función, o una de las más importantes, es lo que es el control. Es decir, el lubricante o el aceite tiene la función de controlar el desgaste, la temperatura y la corrosión. Una función de acción, es decir, que también sirve para realizar alguna acción dentro del motor, es que también funciona como aislante eléctrico, una transmisión de potencia, como un amortiguador, y para remover contaminantes y para formar sellos. Entonces podemos decir que vamos a clasificarla en dos funciones principales, la de control y de acción. ¿Sí? No solamente nos vamos a ubicar en las cuestiones del desgaste o de la fricción, sino también en que tiene otras acciones.
Dentro de estas principales que acabamos de mencionar, entonces, la que nosotros conocemos o hemos escuchado es para evitar la fricción entre las piezas en movimiento dentro del motor. La temperatura, este es el símbolo de temperatura de aceite. Este símbolo lo van a encontrar en el panel de instrumentos o en el tablero de instrumentos. Ahí ustedes pueden encontrar si el sensor de la temperatura o de la presión de la temperatura está elevándose por falta de lubricante. Entonces esta luz check nos va a indicar, o luz testigo nos va a indicar, que hay un problema en la temperatura del aceite del motor. Evitar el desgaste. Recuerden que si evitamos la fricción, evitaremos el desgaste. ¿Sí? Aquí podemos ver un anillado de motor, que normalmente esto se hace ya a ciertos kilometrajes o cuando el motor ya presenta síntomas de baja compresión, porque ya hay desgaste en lo que es las camisas. Entonces se tiene que hacer una buena otra vez rectificación de los cilindros, una buena anillada y volver a checar la compresión. Evitar eso también que llamamos corrosión. Esto también se da muy común en lo que es la parte eléctrica. Esto también va a producir que no haya buenos empaques, o las juntas que tiene el motor no hagan buen sellado junto con el aceite. Entonces eso va a provocar que haya pérdida, fugas de aceite, pérdida de presión en el motor del aceite. Otra característica también que decíamos de acción es la potencia. También un buen lubricante va a provocar que el motor trabaje a buenas revoluciones, se mantenga estable. Y no por dejar de mencionar, pero también lo que los aceites actuales están también tratando de evitar la contaminación con el ambiente. Recordemos que hay un protocolo de control para los aceites. No se tienen que tirar al drenaje, tampoco tirarlos en algún por ejemplo en el jardín, o digamos en algún terreno. Es importante saber los protocolos de aceites para poderlos para poder cuidar lo que es el ambiente. ¿Okay? La elaboración. Bueno, ¿cómo se elabora un aceite? Principalmente el aceite se va a elaborar de dos elementos importantes, lo que llamamos la base, o llamado el aceite mineral, ¿sí? Y también lo que llamamos el aditivo, ¿sí? Cada uno con sus respectivas características de su propio elemento. En este caso, los aditivos tienen las siguientes características: de que son antioxidantes, son inhibidores de corrosión, son aditivos antiespuma, ¿sí? Son aditivos para que refuercen la película de aceite, ¿sí? Normalmente toda esta parte de aditivos son procesos químicos o componentes químicos que se le incorpora al aceite base. El aceite base normalmente pueden ser de tipo parafínicos, nafténicos y aromáticos. Entonces, un lubricante normalmente para el uso automotriz está formado de una base más un aditivo. Las bases normalmente también en algunos aceites
no solamente son de tipo natural, lo que les mencioné hace rato, que pueden ser parafínicos, nafténicos y aromáticos, cada uno con su índice de viscosidad, su volatilidad, su poder de disolvencia y sus puntos de congelación. Pareciera que estos datos son irrelevantes, pero son importantes conocerlos porque voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un aceite no que se utiliza aquí digamos, en nuestro país o en México, no va a ser el mismo aceite con las mismas características para un motor que trabaja en Alaska, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el clima es de demasiado bajo cero, entonces prácticamente hay puntos de congelación del aceite. Normalmente los aceites de ese tipo para lugares de mucha baja temperatura son los sintéticos porque ya están procesados para poder resolver esa situación. Pero como les decía, también pueden haber bases sintéticas. Entre ellas están hechas por hidrocarburos o esteres. Entonces, el aceite está, digamos así, manejado por un porcentaje. Si observamos en la imagen, podemos ver, por ejemplo, que en algunos aceites, esto lo vamos a encontrar en las características del aceite, nos va a decir que cierto porcentaje está formado de una base mineral y cierto porcentaje está formado por un aditivo. Lo mismo para los aceites que son totalmente compuestos sintéticos, es decir, que la base, si observamos, la base no solamente no es natural, sino también tiene aceite de base sintético y adicionalmente también tiene sus respectivos aditivos. Y puede haber un tercer tipo de aceite que utilizan también algunos vehículos, que es el aceite totalmente base sintética, pero también se le agrega aditivos. Si hacemos una relación, podemos ver que el porcentaje de aditivos está entre un 30, de un 0, de un 0 a 30%, aunque normalmente aquí ya hay como unos 5%, entonces, y el 70% normalmente es el aceite base o el aceite totalmente sintético o el aceite que es mezcla de mineral y sintético. Para el motor normalmente se utilizan los aceites parafínicos y si ustedes han observado se le agrega una letra AW. Seguimos. ¿Cuáles son las características principales que tiene el aceite base? Entonces el aceite base tiene las siguientes características que son principalmente lo que es viscosidad. Recordemos que esta es una propiedad que tiene el aceite. Su índice de viscosidad, la gravedad. Esto también tiene que ver mucho en las alturas.
Recordemos que un motor, el vacío que se provoca, no es lo mismo en el nivel del mar a que ustedes vayan al monte Everest, digamos, no es la misma gravedad o la presión atmosférica, entonces el motor sí se ve, digamos, afectado por esta presión y por lo tanto también es una característica que tienen los aceites. El punto de inflamación, ¿sí? Es decir, cuando existe ya los rozamientos y para que no haya, recuerden, si retomamos las diapositivas de la primera clase, recordemos que si no hay un lubricante o no hay una película de aceite, entonces la misma fricción también provoca que haya fuego dentro de los componentes que se están eh, friccionando, y entonces también esto es bueno saberlo, que el aceite tendrá un punto de inflamación. Un punto de vertido que tiene que ver con el comportamiento de la fluidez del aceite a temperaturas bajas. Es lo que les decía en las diapositivas anteriores, que también es bueno saber que el aceite que usa un motor a temperaturas, digamos así, como entre 30 a 40, 50 grados, dependiendo dónde esté el motor, no van a ser los mismos que estén en un lugar demasiado frío, bajo cero, entonces no va a ser las mismas condiciones de punto de vertido. En cuestión de las características claves de los sintéticos, eh, prácticamente son las mismas, pero si notamos, son prácticamente las mismas, igual viscosidad, densidad, ¿sí? Punto de inflamación, punto de congelación, ¿sí? Entonces podemos observar que la diferencia entre un mineral, aquí están los minerales, y el sintético, que en el caso de la densidad, pues es más pesado, el mineral tiene más peso relativo al peso de la densidad del sintético. En lo que es la viscosidad, dice aquí a una temperatura de 40 grados, pues prácticamente según el tipo de mineral son casi de menor viscosidad los sintéticos. Podemos decir que va pegándole a los más líquidos. En cuestión del punto de inflamación, podemos observar que tienen mucho mayor control en lo que es las temperaturas. Ustedes observan, está a 221 grados centígrados a comparación del último, que es el mineral de tipo clase C, que es un 208. O sea, hay mayor punto de inflamación en los sintéticos. Y si observamos también que soporta temperaturas menores hasta los menos 80 grados centígrados. En este caso, los minerales, el más alto sería de menos 15 grados centígrados. Entonces podemos observar en esta relación de esta tabla que sí hay ventajas en cuestión de los aceites sintéticos sobre los aceites minerales. Normalmente el fabricante que proporciona qué características del aceite debe llevar el motor ya ha hecho estas pruebas, es decir, ya realizó pruebas a los sintéticos, ya realizó pruebas a los minerales, y en base a esas pruebas que ha hecho en el diseño del motor, ya define si va a ser totalmente sintético o va a ser mineral con sintético o va a ser mineral sintético más el aditivo, ¿sí? Entonces va a depender mucho de el fabricante.
Entonces, el aceite tiene estas propiedades, podemos llamarle así, básicas o principales, aparte de las que ya vimos, para que ustedes puedan observar. Recordemos que una propiedad básica en cualquier aceite es lo que llamamos densidad. La densidad tiene relación con el volumen, ¿sí?, que ocupa un cuerpo. Si ustedes observan la imagen, ¿sí?, como el cuerpo que ha sido sumergido ocupa un espacio o un volumen. Si se acuerdan en el experimento que hicieron, la conclusión era que el hielo que estaba arriba del aceite, cuando se empezaba, el hielo tenía más densidad, por eso el hielo flotaba sobre el aceite. Pero ¿qué pasó? Que al hacerse líquido, el hielo, entonces perdió densidad, perdió volumen, ¿qué es esto? Y posteriormente bajó sobre el aceite y el aceite quedó arriba. ¿Por qué razón? Porque el agua es más denso que el aceite. Esa es una propiedad básica de los lubricantes. También otra propiedad básica que no debemos olvidar es lo que llamamos viscosidad y fluidez. Estas dos tienen mucha relación. La viscosidad podemos llamarlo que es la capacidad que tiene el aceite podemos decir, de estar más compacto, podemos decir, sus moléculas más unidas. Eso mismo va a producir una fluidez que sea más rápida, ¿sí?, o que sea más lenta. Como pueden observar, aquí tenemos una fluidez muy rápido, y conforme se va aumentando la viscosidad, también aumentamos ¿qué? La fluidez. En este caso, en esta representación podemos ver aceites 0W, 5W, 10W, 16W, que mientras más alto sea el primer valor que observamos aquí, esto lo vamos a ver también en la siguiente clase, si observan acá. Nuevamente este valor lo que nos está diciendo es que va a tener mayor viscosidad, y por lo tanto al tener mayor viscosidad habrá más fluidez. Otra propiedad también importante que se puede tomar en un aceite es lo que llamamos como color. Si ustedes también observan acá, podemos observar que acá su color es más clarito, podemos decirlo así, es más clarito, pero a medida que vamos observando, los de mayor viscosidad, mayor fluidez son más oscuros. Seguimos. Ahora los tipos de lubricación que hay en lo que es el sistema de lubricación. El primer tipo de lubricación se le llama hidrodinámica, la segunda se le llama lubricación al límite y la tercera se le llama lubricación hidrostática. Si ustedes recuerdan, en la clase 1 tiene mucha relación al tipo de fricción, ¿sí?, al tipo de fricción según cómo están en contacto los materiales, que si recuerdan eran fricción por fluido, semisólido o sólido, ¿no? Sólido, que era totalmente los componentes estaban en fricción, semisólido, que en ciertos momentos había choques entre los elementos, y fluido, es decir, que solamente había un contacto a través de la película de aceite. Entonces, de la misma razón existen esos tipos de lubricación. La hidrodinámica, que podemos observar acá, prácticamente es para evitar lo que es la fricción por fluido,
observamos los dos materiales que se están moviendo, no hay contacto entre ellos, pero sí la película de aceite está pasando entre ellos, ¿sí? A esta forma de lubricación llamamos lubricación hidrodinámica. La lubricación al límite, que podemos verla acá, tiene relación con con la fricción de tipo semisólida. Vamos acá. Ahora los metales tienen por ciertos momentos contacto, podemos observar acá, tienen cierto contacto. Observamos que va a haber cierto contacto, no en todo el evento del movimiento de los materiales, sino en ciertos momentos habrá una fricción. Entonces el lubricante tiene la función de trabajar en esa función de tipo límite, o también llamado lo que es lubricante para contrarrestar la fricción semisólida. Y la siguiente es la hidrostática, o la que es metal a metal. Podemos observar acá. Aquí ya la fricción es sólida, es totalmente, es decir, prácticamente los componentes están chocando entre sí, entonces hay una fricción constante que va a provocar un desgaste. En ese caso, el tipo de lubricación que se aplica se llama hidrostática. Entonces tenemos lubricación hidrostática, lubricación al límite y lubricación hidrodinámica. Hemos llegado a nuestra parte de actividad. Para esto vamos a realizar un mapa conceptual utilizando este ejemplo. Ustedes tienen la libre decisión de hacerlos a su gusto, pero esta es una estructura, por ejemplo, de un mapa básico. Ustedes van a poner una idea principal y ustedes van a ir desarrollando su mapa conceptual. Pueden poner imágenes, ¿sí? Pueden poner letras entre las líneas, etc. En la actividad experimental podemos decir que podemos dejar lo siguiente. Si pueden conseguir o tener por su casa, cuando le han dado servicio a un carro, buscar dos recipientes de este tipo. Son algunos lubricantes, y lo que interesa es ver cuáles son las características o propiedades que tiene el aceite. Lo vamos a observar en las etiquetas que tienen en la parte de atrás. Entonces es importante conseguir por lo menos solo los botes. No es necesario que compren ustedes el aceite. Pueden ustedes buscar o conseguir. También pueden buscar en internet, es válido. Entonces, para ir terminando, recordemos que como base los aceites tienen una base mineral que puede ser mineral y sintética. Están compuestos también de varios aditivos, que son componentes que les van a ayudar a lo que es la temperatura, la presión del aceite, su viscosidad, es decir, va a ayudar a aumentar sus propiedades básicas: densidad, viscosidad, temperatura, etc. Entonces, sin más, esta es la clase número 2. Nos vemos en la siguiente.